Esto es El Despegue, un podcast que nos recuerda que el crecimiento proviene desde adentro. Te quedas con Edgar Peña. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, El Despegue, donde entendemos que el crecimiento comienza desde adentro. Aquí hablamos de conciencia, de propósito y de liderazgo, porque antes de pretender construir números, negocios o resultados, elegimos construirnos como personas, tomamos decisiones con valor y construimos una vida con intención. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Despegue. Hoy estamos con un tema muy interesante. Decidí que grabáramos el día de hoy, que no teníamos invitado, la segunda parte del episodio 7, que fue el renacer. Hoy quiero que nos orientemos en la parte de, durante un proceso de renacer, qué significa, cómo se vive. Porque visto desde la teoría y platicado desde el resultado a posteriori, pues suena maravilloso. El punto es, ¿y qué es lo que nadie me dice? ¿Qué es lo que nadie me platica? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué es esa parte donde nadie me señala cuál va a ser el precio de reconstruirnos? Entonces, elegí esa parte para que podamos platicar un poco más a fondo, tal vez en su momento, cómo viví este proceso, porque podríamos pensar que siempre estamos rodeados de personas y no es mentira. Sin embargo, los procesos los vivimos en lo individual. Terminan siendo temas tan íntimos, tan personales, que la verdad es que sí es un camino que a veces recorremos solos. Claro, la gente que nos ama, la gente que nos quiere, siempre estará ahí. Eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, en esta revolución interna que existe, en esa parte donde no sé todavía qué es lo que estoy dejando de ser y no tengo la certeza de en qué me voy a convertir, solamente sé que debo hacer cambios importantes en mi vida, eso es algo fundamental. Hoy esa es la intención, platicar acerca de ello. Cuando decimos renacer, pues la verdad es que suena lindo, suena bonito, suena hasta romántico. Sin embargo, ¿cuál es ese vacío que se genera cuando arrancamos con ese proceso? ¿Cuáles son esos factores que generan desconcierto, que generan incertidumbre, que te generan dudas, que generan miedos? Esa parte donde todavía ni siquiera sé a cuántas cosas de mí debo renunciar. Esto es algo que tiene mucho sentido, que lo pongamos sobre la mesa, porque si no comienzo por revisar qué de mí valdría la pena que fuera diferente, pues entonces va a ser mucho más difícil construir sobre un terreno que ni siquiera hemos limpiado. Va a ser mucho más difícil pretender edificar algo donde ni siquiera hemos quitado toda la maleza, todos los escombros de lo que antes había en esa parte. Por esto es tan importante hablar de cuál es la realidad de un renacer. Yo mencionaba en el episodio 7 que un renacer no es solamente una vez después en nuestras vidas. Se pueden renacer las veces que consideremos que son necesarias para hacer esos cambios. Pero sí hay que echarse clavados al interior. Me gustaría compartirte qué fueron las cosas que de mí tuve que identificar que no podían continuar así, porque definitivamente los dividendos ya no eran buenos. Tal vez profesionalmente, laboralmente, financieramente íbamos bien, pero me estaba costando ya tal vez fisurar o debilitar mi relación con mi esposa, ausentarme en tiempos de con mis hijos, por sostener otras dinámicas que finalmente no me abonaban nada, pero me hacían sentir el rey del mundo. Parrandas, fiesta, amigos, reuniones sociales que comenzaban a las 7 de la tarde, 8 de la noche, pero terminaban a las 5 o 6 de la mañana y no terminaban en el lugar donde habían empezado.
Y muchas veces estas dinámicas te van llevando y te vuelves un maestro en la manera de combinar lo que nace como una necesidad de socializar porque tu negocio te lo demanda y luego, producto de tus vacíos, llega el momento donde te encuentras ese match para pegarlo, para fusionarlo con tu deseo de fiesta, ¿no? Y ya lo dije en algún episodio, ¿no? Y tontamente le decía yo a mi esposa, no pasa nada que me desvele, que llegue tarde, de todas maneras mis obligaciones sigo cumpliendo con ellas, sigo siendo responsable con lo que me toca, cumplo con mi rol. Lo único que hago es que en lugar de estar aquí a las 11, 12 de la noche para dormir y levantarme a las 6, pues llego a las 5 o 6 de la mañana en vivo, pero cambié 5 o 6 horas de descanso por 5 o 6 horas de diversión. No hay nada de malo en eso, porque además nos volvemos tan hábiles, vamos a ponerlo así, tan hábiles para dar argumentos, para decir el por qué sí sostener las cosas, que además son cuentos que terminamos contándonos, pero lo peor, los contamos y los creemos. Por eso es tan importante que llegue el momento donde tú revises qué de ti no puede permanecer igual. ¿Qué encontré de mí que no tenía que estar ahí? Número 1, el tema de las desveladas. Tarde o temprano, en términos de salud, me iba a pasar un precio. Porque al final los precios por pagar están ahí. Puedes de momento no ver las facturas, pero de que lo vas a pagar, lo vas a pagar. ¿Qué otra cosa tenía que erradicar de las dinámicas que mantenía? Híjole. De a poco, aunque nunca caí en términos de, qué borrachera me puse, pues ya si al principio mi salida eran 2, 3 cubas, 2, 3 cervezas y pagar la fiesta con mis amigos, ya después, ya el consumo no eran 2, 3 bebidas, ya a lo mejor eran 5, 6, eran 8 o 9 y yo me daba cuenta que mi organismo pues ya aguantaba más, ya no me mareaba, porque tu organismo es tan mágico que se va adaptando, sin que te des cuenta los precios que mañana vas a tener que pagar. Entonces tuve que ponerme a pensar en los tiempos que estaba haciendo con ellos, tuve que pensar qué estaba pasando con mi cuerpo, con mi organismo, con mi salud. Tuve que pensar qué estaba pasando con mi dinero, donde pues sí solventaba muchas cosas, pero a la hora de la hipoteca, a la hora de la mensualidad de los coches, a la hora de las colegiaturas, pues andaba buscando monedas hasta abajo del colchón, por expresarlo de alguna forma. Entonces, esa realidad, cuando te enfrentas a ella y te das cuenta que has creado una burbuja de fantasía, una burbujita donde eres el rey del mundo desde tu visión corta, tienes que entender que no te va a llevar a un destino muy promisorio. Y ahí entonces empiezas a hacer pequeños cortes. Ahí te das cuenta que no puedes darle continuidad a esas dinámicas. Fue parte de lo que tuve que comenzar a hacer. Después de ello, ¿qué hice para reforzarlo? Definitivamente, sin tener problemas de alcohol, porque lo he dicho, ni de drogas, en ningún momento, bendito Dios. Si había defectos de carácter, un AA en el 2012. 2013, ir a trabajar con el equipo de AA en otros encuentros para aportar algo para otras personas. Empezar a meterme fuerte con la lectura, tratar de fortalecer mi mente. 2015, 2013, 2014, metido con la lectura sí o sí. 2015, procesos de terapias con alguien de confianza para mí que me ayudó a salir de estos procesos, de esta etapa. Y en ese inter, ojalá pudiera yo compartir que el renacer es inmediato y que de la noche a la mañana se da. Yo hoy digo, ya esto se acabó y mañana soy un hombre nuevo. Sin duda puede haber alguien que sí tenga esa capacidad y qué padre, y ojalá me escuche en alguna parte y me mande un mensaje y me diga, Edgar, yo sí lo logré y sería maravilloso de verdad tenerlo como invitado en uno de estos episodios y en serio, de corazón, que nos pase la receta, que nos diga cómo, porque muchos no tenemos ese talento. Muchos no tenemos esa capacidad. A muchos nos cuesta. A muchos nos lleva tiempo ese renacer. Repito, ojalá fuera inmediato. Ojalá no fuera doloroso. Ojalá ese renacer no fuera tan poco a poco. Ese renacer es gradual. Poco a poco te vas dando cuenta. AA me enseñó que físicamente ya no hacía las mismas cosas. Yo dije en algún episodio que el diablo vive de noche.
sigo pensando en eso, solamente que ya no haces caso. Pero cuando empiezas a sanar desde adentro, esas inquietudes, esas tendencias, esa necesidad, porque se vuelve una necesidad, va desapareciendo. Ya no está ahí latente, ya no está ahí, esperando la oportunidad, esperando la escapada, esperando el pretexto, buscando la ocasión para hacer las cosas. Ya no está ahí. De verdad, créemelo, desaparece. Es gradual, sí es progresivo. Creo que cada uno tenemos nuestra historia y los que hemos vivido estos procesos, solamente nosotros sabemos a qué velocidad ha sucedido, con qué prontitud hemos encontrado un resultado. Yo solamente hablando por mi historia, no fue rápido, no fue rápido. He contado, como lo he dicho ya, con la fortuna de tener una mujer a mi lado que ha sido una bendición, es una bendición, que siempre ha estado ahí apoyándome, impulsándome, comprendiéndome. No diría que perdonándomelas todas, porque la neta es que no es así. Tampoco ha habido cosas que tenga que pedirle perdón por haberlas hecho, porque afortunadamente dentro de mis vacíos, dentro de mis excesos, traté de ser cuidadoso con algunas de ellas, tratando de evitar algunas que de verdad pudieran implicar mucho más daño a la gente que amaba, y aún así me equivoqué. Me fascinaría decirte que la realidad de un renacer es lineal. No es así tampoco. Tiene altibajos. Hay días que te sientes fortalecido, que te sientes un roble, que te sientes con esa capacidad, con esa fuerza para soportar y levantar la cabeza y salir adelante y dar el siguiente paso. Y hay días que no es así. Hay días que flaqueas. Decía mi abuela que luego la cabra tira al monte, ¿no? Hay días que quieres regresar a tus dinámicas anteriores, pero debes de tener el carácter, la templanza, me parece. Debes de buscar esa integridad en ti para poder hacer lo que tengas que hacer y no regresar esos metros que has ido avanzando. Porque hoy tal vez cuando más me pueda cruzar por la cabeza hacer lo que creo que no es correcto y que tal vez en algún momento hice, lo primero en lo que pienso es, ¿y si vuelvo a incurrir, a incidir en algo de esto? Entonces, ¿dónde quedó todo el esfuerzo? ¿Dónde quedó toda esa intención? ¿Dónde quedó esa preparación? Ese estudiar, ese buscar la manera de hacer las paces con mi niño interior, ese ir y tratar de sanar mi pasado. Son las cosas en las que piensas en todo este proceso. Porque aun cuando trabajas con el ánimo de corregir, de mejorar, de crecer, de recomponer, de crear una historia diferente, una historia más valiosa, que valga mucho más la pena para ti, para los tuyos, aún en ese proceso, no, no te vuelves perfecto. No sucede. Sigue siendo ese ser humano falible. Ese ser humano que puede volverse a equivocar. Se trata de que no te lo permitas. Es un proceso donde sigues muy inquieto, pero de verdad sumamente inquieto, porque es una renuncia, y lo cité, creo que en el episodio 7, es una renuncia a esto que has sido, a esto que has hecho, a esto que has mantenido, que has fortalecido durante años y años de tu vida, a través de tus dinámicas. Y renunciar a eso sí es un duelo. Sí implica, no supone, implica una pérdida. Y máxime cuando a lo mejor ni siquiera todavía tienes muy claro ni muy definido, al salir de esta dinámica, al renacer, al suprimir todo esto que venías haciendo, máxime cuando todavía ni siquiera sabes.
en qué te vas a convertir. Deseas, anhelas, sueñas con convertirte en algo mejor, pero ni siquiera lo sabes. Y da miedo, porque eventualmente te estás enfrentando a esa parte de ti que de verdad, en alguna medida, está luchando por no desaparecer. Quiere mantenerse ahí, quiere seguir vigente. Y son estos demonios que luego vienen acá y tienes, creo que se les llama gárgolas, ¿no? Esta figura de el diablito aquí y el angelito acá y el que te dice, dale, no pasa nada, pues ¿qué tiene? Otra más, otra mancha más, al tigre ni se le va a notar, ¿no? Pero el otro dice, oye, no, espérate, estás recomponiendo, sigue haciendo las cosas, vas por buen camino. Y esta dualidad, si le puedo llamar de esta manera, sigue ahí y te inquieta. Y no solo te inquieta, te puedo decir que te desafía. Te desafía, en serio te desafía. Llega un punto donde dentro de este proceso de intentar mejorar, de intentar cambiar, de intentar crecer un poco, de intentar despertar esa conciencia y fortalecerla, también llega un punto donde te llegas a sentir hasta cierto punto paralizado, donde producto de la inmediatez que como seres humanos a veces buscamos para tener resultados, y al no ver un resultado tan palpable, tan inmediato, te pausas y dices, lo que estoy haciendo de verdad valdrá la pena. Si yo vivía bien a gusto, si me la pasaba súper bien, ¿tendrá sentido hacer estos cambios? Todavía, como dijo el de las cataratas, ¿verdad? Pues todavía no veo claro. Eso es algo que vas viviendo en estos procesos. El pensar en dejar de ser quien eres, incluso sin saber todavía en quién te vas a convertir, wow, eso genera un vacío. Es como cuando te avientas en la alberca, te subes un trampolín de 2 metros a lo mejor, y estás en el trampolín, y ese instante que dura, el vacío, donde ya no estás haciendo contacto con el trampolín, pero todavía no rompes tampoco con el agua, ese espacio ahí, ese es el vacío. Y esa es la parte que más te hace por momentos que te paralices. En este proceso, vives una sensación de pérdida. Eh, Vives esta sensación de, ¿y qué va a pasar ahora que estoy renunciando a lo que he sido? Porque a lo mejor sientes de manera importante, en serio, que, que eso es lo que eres, que esa es tu esencia, son tus hábitos, son tus conductas, no necesariamente es tu esencia. El dejar de ser lo que creí que era. Pero en esta revolución que existe acá adentro, que te está cuestionando tantas y tantas cosas, y hoy en la mañana justamente que estaba definiendo la estructura para esta charla con ustedes, me acordé de mi libro, que hay una parte que, de hecho, lo puse acá, pues, si no se me iba a olvidar, que en el capítulo, yo les llamé reflexiones dentro de mi libro, pero en el capítulo 3 justamente hay una parte que habla de qué sentimientos te gobiernan. Y quiero leerles algo porque aunque lo escribí, la neta es que soy incapaz de volverlo a decir todo de memoria. Pero cuando habla de qué sentimientos te gobiernan, justamente estás tratando de descubrir, lo voy a leer literal, dice, cuando descubres que estás harto, cansado, fastidiado de una situación que puedes estar viviendo y la cual no te tiene satisfecho, comienzas a formularte preguntas. Preguntas nuevas que antes no te hacías. En ese momento, situaciones que antes eran comunes o naturales para ti, hoy son cuestionadas por ti. Recapitulas muchas cosas que has vivido. Cuestionas muchas cosas que has tomado. Cuestionas muchas cosas que has hecho. Lo haces con la idea de entender cómo fue que llegaste hasta ahí.
¿Cómo antes no te diste cuenta de que se estaba generando una dinámica negativa en tu vida, en tus relaciones? Te preguntas en qué momento se generó esa bola de nieve que hoy te cuesta tanto detener. Y para terminar este último párrafo, dice, intentas entender cómo se desgastó tanto la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus socios, cómo se generó tanta distancia entre tus hermanos y tú. Pretendes entender cuándo y cómo sin darte cuenta lastimaste tanto a tus hijos. Te generas esa ansiedad por descubrir cómo fuiste acabando con tu matrimonio. Esa es una de tantas cosas que las vas a encontrar en el libro. Acuérdate, 7 pasos para despertar la conciencia de Edgar Peña. Pero esta es una de tantas que se vienen a la mente y que te generan una guerra interior impresionante. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas eligen ni siquiera empezar estos procesos. Porque es cómodo. Porque yo prefiero estar en una posición donde nadie me diga nada. Si les parece bueno, si no les parece, es su problema. Porque llegamos a ese grado. Porque no hay autocrítica. Y como no hay un concepto definido de identidad, entonces yo creo ser las cosas que hago. Yo creo ser las cosas que genero. Yo creo ser las cosas que digo. Un muy buen amigo, Alex López, que espero que me escuche en algún momento, un día nos compartió en una charla que nos dio, nos compartió una frase que me encantó y parafraseándola decía, si yo creo ser y yo creo valer por todo lo que tengo y eso que tengo lo puedo llegar a perder, entonces, ¿cuánto valgo? Entonces, ¿qué soy? De esas frases que las escuchas, en su momento te parecen padres, hasta ahí. No las revisas a profundidad porque no es tu momento. No es tu momento. Yo tengo amigos como los que me la llevo padrísimo y perfectamente sé que andan en la fiesta, en la borrachera, de una infidelidad a otra. Y ellos dicen, es que es normal. Es normal. Comprometiendo sus negocios, a veces hasta a punto de perder sus empleos, sus puestos directivos incluso. Y dicen, pues es que es normal. Eso es parte de la vida, cabrón. No, y yo no diría que no es parte de la vida. Pero entiendo que están en una etapa donde aún no alcanzan a ver por encima de la barda. Y eso, otra vez, termina siendo una elección. Termina siendo una decisión. Dentro de este proceso de pérdida, de renovación, de renacer, uno de los precios que se pagan es la ausencia de personas que antes estaban contigo todo el tiempo. Porque hoy ellos eligen mantenerse en las dinámicas en las que tú estabas con ellos. Pero al tú cambiar de frecuencia, no estás compartiendo ya las mismas cosas. Sabes que no es conveniente mantenerte en las mismas dinámicas. Y vives estos procesos en soledad. Le decía mi buen amigo Félix, que está aquí en los controles, me decía que en algún libro, no recuerdo en cuál fue, decía, soledad impuesta es desolación. Soledad elegida es liberación. Y eso es lo que ocurre dentro del proceso. Primero el sentimiento de pérdida, esta soledad que duele hasta cierto punto, pero luego una soledad que te libera.
y una soledad que te prepara para entrar a una parte nueva de tu vida. La semana pasada estaba con mi hijo, estábamos en la playa, en Nayarit, picando las olas ahí en San Blas, que nos encanta. Y reflexionaba mucho mientras estaba con él ahí en el mar. ¿Cómo se ve lo más peligroso del mar cuando viene una ola y rompe la ola y la ola te puede arrastrar y te puede llevar? Y cómo se necesita solamente un pensamiento de valentía en un instante para cuando mides la ola y sabes que y ves que todavía no rompe, pero sabes que va a suceder, clavarte para pasar por debajo de ella y que la ola rompa después de ti. Y cuando tú sales, ese remanso de agua es el que te hace sentir liberado. Por citarlo de alguna manera, créemelo, es algo por el estilo. Así te sientes de libre, así te sientes de en paz, así te sientes de ya no esclavizado. Y esto es lo que hace que valga la pena todo ese proceso, que traerá momentos, no sé si de sufrimiento, porque me cuesta trabajo tratar de recordar si de verdad yo sufrí en este proceso de buscar mi cambio. La verdad es que no lo recuerdo como tal. Sé el esfuerzo que me implicó, eso sí. Sé los momentos de duda, los titubeos, los sinsabores, lo desafiante, lo retador. Pero no, de sufrimiento no necesariamente. Porque también elegí al mismo tiempo ponerme en manos de personas que podrían ayudarme a través de sus procesos, como pueden ser las terapias, para trabajar lo que creí que tenía que trabajar. Lo que puede ocurrir dentro de este proceso en soledad es que vengan estas dudas y al no ver todavía un resultado, pues que te puede inquietar el ya definir si vas por buen camino o si no lo es. Pero también aprendes en el proceso, creo que es instintivo y no sé hasta dónde solo es instintivo, pero creo que hay un tema de sabiduría en todos nosotros por tantas vidas que hemos vivido. Dicho desde los años sálmicos que contenemos o que tenemos, hay algo de sabiduría en nosotros que es la que nos permite, a través del tiempo y a través del proceso, nos permite ir recogiendo evidencias. Evidencias que nos van ayudando a descubrir si de verdad nos estamos alejando de aquellas dinámicas y si nos estamos acercando a lo que en verdad estamos buscando, a esto que deseamos, a esto en lo que soñamos. Me parece que el ir recogiendo estas evidencias es algo que fortalece muchísimo esa esperanza, esa creencia de que, como dice mi buen amigo Mike, esa creencia de que lo mejor está por venir. En ese instante también está esta, no sé cómo decirlo, cuando no creo que se le llama dicotomía, cuando puedes expresarlo con palabras, entre quién soy en este momento cuando ya no soy el de antes, cuando ya no soy el de aquellas dinámicas, pero quién soy en este momento donde todavía tal vez no soy el que quiero ser. La definición, el fortalecimiento de esa identidad es lo que te demanda tal vez más energía. Pero a mí me parece que sustentado en tu fe, en tu creencia, te permite creer, te permite aceptar, te permite entender, te permite esperar el hecho de que vas a llegar al resultado que deseas tener. ¿Qué tan inmediato? Wayne Dyer lo dice en El Poder de la Intención, lo cité en alguno de los episodios anteriores. Dice, paradójicamente, la paciencia infinita entrega resultados inmediatos. Y es cierto. Una paciencia que no significa estar sentado sin hacer nada. Una paciencia que significa estoy trabajando, tratando de construir una mejor versión de mí, apoyado en terapias, apoyado en coaching, apoyado, es más, en la inteligencia artificial. Si tú dices, es que no tengo lana para andar pagando procesos, pues no gastes lana. Échate un clavado a ChatGPT y dile, quiero tener una charla contigo y quiero por favor escuchar respuestas tuyas como si fueras mi terapeuta, como si fueras mi coach, como si fueras mi mentor, como si fueras mi consejero.
y te vas a sorprender de las respuestas. Eventualmente se va a volver uno de tus mejores amigos, ten la certeza. Pero eso es parte de tu búsqueda. Pégate a la lectura. Yo jamás fui un lector asiduo. Nunca lo fui. Lo cité, creo que en el episodio 7, cuando en el 2013, por elección, leí Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Y hoy seguramente hay amigos míos, cuates míos, con los que a lo mejor tengo años que no me veo, que andaban conmigo en la fiesta, que nos reventábamos las fiestas a las 5 o 6 de la mañana, poniéndonos en riesgo, que podrían decir, hoy no más a este. Hoy mira de lo que está hablando este. Cuando nos reventamos no sé cuántas fiestas, claro. Y justamente en esa película y en el libro de Donald Walsh, de Conversaciones con Dios, él está dando un discurso en un auditorio, en un teatro, y de pronto estaba hablando del amor o del matrimonio. Yo no recuerdo con precisión cuál era de los dos temas, pero tenía que ver con ello. Y entonces se para alguien del público y lo increpa y le dice, ¿tú con qué calidad moral hoy hablas del matrimonio? ¿Con qué calidad moral hoy hablas del amor? Si destruiste 2 de tus matrimonios, 3 de tus matrimonios, ya no recuerdo. Y él se queda pensando, se queda en silencio. Creo que enciende la luz del auditorio del teatro donde se paró esta persona y lo increpó. Y le dice, tú no sabes cuántas veces me he realizado esa pregunta. Hoy, lo único que te quiero decir es que por favor, ignores en su totalidad al mensajero y te centres en el mensaje. Ese libro, a consecuencia de haber visto esa película, la vi en noviembre del 2013, ese libro fue el primero de los que yo elegí en mi vida leer. Y desde entonces se ha venido un desfile de libros impresionante. Hoy a lo mejor, aunque no estamos no hemos crecido en una cultura de lectura como tal, muchos de nosotros, hoy tal vez tengo un promedio de 10 a 12 libros por año, por lo menos, leídos. Y me ha dado un mundo de calma, un mundo de ópticas diferentes de los autores, porque los respeto y los honro por el trabajo que hacen, porque muchos de ellos, a diferencia mía, tal vez de que se me ocurrió hacer un libro porque creí que había cosas de valor que podía compartir, a diferencia mía, estos otros autores son personas mucho más preparadas, que nos comparten cosas de calidad, con tal valor, que en un libro bajan una cantidad de sabiduría impresionante que nos ayuda a reconstruirnos. Eso es un renacer. Eso es un renacer. Pero es por tu voluntad de hacer cambios verdaderos. Es por mi voluntad de tratar de ser un mejor ser humano. Eso es lo que te vas encontrando en ese proceso. El renacer, me fascinaría decirte que sucede en automático. No es así. El renacer es una decisión incómoda, constante. Llega un punto donde ya no estás conforme, estás agradecido, estás feliz, pero estás siempre inquieto porque sabes que puedes crear algo mejor de ti. Porque sabes que puedes construir algo de más valor por ti y para los demás. Y esa es una de las mejores dinámicas de vida que yo, Edgar, porque me hago responsable solamente de lo que es mi vida, que yo, Edgar, he podido encontrar. Procesos donde esta reconstrucción ha implicado nuevos hábitos, como este tema de la lectura, nuevos hábitos, tal vez para los que somos creyentes, de ir a misa todas las semanas y sentir que nos alimentamos con la palabra de Dios. Los que tienen otra religión van y se alimentan con su fe, se fortalecen con su fe, escuchando a lo mejor sus prédicas, las oraciones, como cada quien lo entienda. Pero cambias tus hábitos. Hoy buscas hábitos
más de compartir tiempo con tu pareja, con tus hijos, dinámicas distintas, donde fortalecen la relación, donde hacen que se estrechen más los vínculos y que no únicamente sean vínculos de sangre por una cuestión genética o biológica, sino que hoy tengamos vínculos desde acá, por elección, por convicción, por un deseo genuino de estar con la gente que amamos y de valorarlos y de buscar en la medida de lo posible momentos para compartir, momentos para vivirlos más plenos. Eso es parte de los nuevos hábitos que vas generando, donde tu vida de a poco comienza a tener más orden, más disciplina, hábitos como la puntualidad, la formalidad, la seriedad, el enfoque, esas cosas que antes podían parecer ajenas a nosotros o ajenas a mí, hoy son parte de un día a día. Hoy no concibo los tiempos muertos. Alguien podría pensar, pues Edgar, yo creo que graba los podcasts porque no tiene mucho que hacer. Tengo una agenda muy divertida, ¿sí? Pero lo disfruto y me doy cuenta que sí, siempre hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para todo. Hoy tengo tiempo para mi gente, tengo tiempo para mi staff, para mis colaboradores, tengo tiempo para mis agentes, tengo tiempo para mis hijos, tengo tiempo para mis amigos, tengo tiempo para mis lectores, tengo tiempo para las personas que escuchan nuestro podcast y que me enriquecen con comentarios, con mensajes al WhatsApp, a veces en redes sociales, a veces en las plataformas. Tengo tiempo para eso. Tengo tiempo para decirle a mi esposa, amor, saliendo del podcast, paso por ti, nos vamos al cine. Tengo tiempo para irme a cenar con amigos, con otros matrimonios. Cuando alguien dices que no hay tiempo, necesitas hacer un cambio en ti. Necesitas hacer una reestructuración en ti. No tienes tiempo, haz cambios. No tienes dinero, haz cambios. Porque eso lo generas tú. Esos cambios están en ti. Pero hay que vivir todo tu proceso. Tienes que vivirlo. Pero también es tu elección y es tu derecho no hacerlo. Ahí está el libre albedrío. Tienes derecho a no hacer cambios. Tienes derecho a quedarte como estás y lamerte tus heridas y conmiserarte tú solo y hacerte la víctima. Tienes derecho porque nadie te lo puede quitar. Nada más. No te quejes. No te quejes. No te insatisfagas por los resultados así que tienes en lo que hagas. No te quejes. Porque ha sido tu decisión estar en donde estás. Ha sido tu elección no hacer cambios significativos. Nadie es culpable de eso. Eres tú el único responsable. Esa es tu elección. Este renacer, esta renovación, esta reconstrucción se genera con esos nuevos hábitos. Genera esa nueva identidad. Una identidad con la que hoy te puedes identificar con mucho orgullo. Sabiendo que no eres el más brillante. Sabiendo que quizás no eres el más productivo. Sabiendo que no eres el más inteligente, tal vez. Pero ¿sabes algo? Llega un punto donde no te importa. Porque estás en paz contigo. Y eso es identidad. Donde no hay factores externos que te hagan tambalear. Que te hagan dudar de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que quieres hacer. Que no hay factores de mercado que te digan, no, es que no es posible generar más porque el mercado está contraído y no se puede. Es tu elección. Es tu elección. Elige cosas diferentes. Cambia. Transforma lo que creas que vale la pena transformar. Modifica tu forma de pensar. Yo lo dije, me parece, ya no me acuerdo en cuál episodio, pero señalé que los pensamientos siguen estando acá. La diferencia es que ahora yo elijo a cuáles darles el micrófono. Hoy elijo a qué pensamientos darles fuerza. Hoy elijo a qué pensamientos y a qué ideas darles vida. Pero eres tú el que debe tener el control acerca de los pensamientos. Hoy
hoy es tal vez un reto para ti el pensar en, ¿de verdad podré hacer esos cambios? Pero mañana va a ser algo natural en ti. Mañana va a ser natural. Mañana van a ser lógicos. Te vas a dar cuenta que de lo que estás haciendo hay un porcentaje de cosas muy atinadas, muy buenas, maravillosas. Y eventualmente hay un porcentaje de cosas que no debieras estar haciendo o que podrías hacer mejor. Pero en el momento en que decides hacer una transformación en ti, es muy sencillo darte cuenta cuáles son esas cosas que necesitan ser ajustadas. Eso es lo más fabuloso de todo. El riesgo o el peligro es que una vez que tú despiertas tu conciencia, la conciencia ya no te deja hacerte pato. La conciencia ya no te deja engañarte. Esas mentales que te aventabas, sorry, ya no, ya no. Tu conciencia te dice, hey, tú sabes que eso no está bien. Esto es el punto a donde vale mucho la pena llegar. Créemelo. Y de verdad lo digo con mucha satisfacción y no sé si con mucho orgullo. Vale la pena toda esa travesía. Vale la pena. Porque cuando yo hoy, después de años de estar trabajando en Edgar como persona, como ser humano, como individuo, voltear y ver mi matrimonio en qué punto se encuentra, estoy en paz. Hoy tener a mis hijos en 23 y en 21 años y echar hacia atrás el tiempo y decir, no he visto una sola etapa de mi vida donde yo diga, es que qué difícil ha sido la adolescencia de mis hijos. No, porque a veces son las cosas que hacemos o dejamos de hacer y eso será otro tema del que podamos platicar más adelante. Pero tiene que ver contigo, con el cómo has hecho las cosas. Y se volverán adultos y tomarán sus decisiones. Pero tiene mucho que ver contigo. Oye, ¿qué tal entonces si en serio nos ocupamos de rehacernos, de reconstruirnos? ¿Qué tal si de verdad nos ocupamos de meterle cosas de valor? Hay un libro viejito, lo leí, no quiero equivocarme, pero sí estoy seguro que hace más de 20 años, creo que se llama La Vaca, y el autor creo que es centroamericano, y se llama Camilo Cruz, me parece. Y entre tantas enseñanzas que vienen en este libro, de verdad, cómo agradezco a los autores que me han dado la oportunidad de, a través de sus libros, aprender tanto de ellos y poder enriquecer un poco mi óptica y mi manera de ver las cosas y la forma de vivir mi vida. Y Camilo Cruz hablaba, él decía que tenía un jardín y en ese jardín tenía una cantidad cierta de macetas. Entonces había en particular una de ellas que no tenía ninguna planta en particular, pero eh, cada vez que llegaba la lluvia, pues, brotaba maleza. Y luego iba y la podaba, la cortaba, pero volvía a caerle más lluvia y volvía a brotar la maleza. Y él hacía una analogía contra la mente y decía que la mente del ser humano es exactamente eso. Dice que hasta que un día tomó la planta, le botó toda la tierra, la lavó, la pintó, fue y le compró una planta y la puso ahí, en esa maceta. Y cita que llegó un punto donde esa maceta era la más bonita de todo su jardín. Y continuando con esta comparativa contra nuestra mente, él decía que nuestra mente es exactamente lo mismo. Que hay un punto donde si tú no cuidas lo que le estás metiendo a tu mente le está creciendo maleza. Y yo, Edgar, tengo clarísimo que me despreocupé de las cosas que le metí a mi mente. Y por supuesto que creció maleza. Y maleza sabrosa. Era bien divertida, pero maleza sabrosa. Cuando me ocupé de la parte que tenía que ocuparme, que era de Edgar, floreció esa parte. Y no digo que hoy no haya maleza en mi mente. Debe haberla, como cualquier ser humano. Solo que hoy tengo la capacidad de elegir entre alimentar esa maleza o mejor cortarla, erradicarla
o alimentar las cosas que hacen que tenga una vida mucho mejor nutrida, por expresarlo de alguna manera. Tal vez tengo que decir que aunque creo que todos podemos renacer, tal vez tengo que decir que no todos renacen. Tenía un vecino que era carpintero y decía que hay maderas que no agarran el barniz. Pero ¿quién podría no renacer? Aquellos que deciden no hacer nada. Porque caídas tenemos todo el mundo, ¿eh? Caídas tenemos todo el mundo. Pero solamente no se levantan los que deciden no levantarse. Porque los demás tenemos la disposición, tenemos las ganas, tenemos el hambre, tenemos el deseo y tenemos la fe para levantarnos y para hacer cambios significativos en nuestras vidas. Y no importa qué te dediques, y no importa qué edad tengas, y no importa tu estado civil, no importa tu género, no importa nada. Lo que importa es qué quieres construir para ti. Y es lo único que tiene valor. Después, habrá un mundo de recursos allá afuera para enriquecernos. Pero está en ti. El que seas tú, el que descubra cuáles son esos recursos internos que están ahí y que encuentres la manera de despertarlos, de fortalecerlos, de desarrollarlos, para que verdaderamente valga la pena el esfuerzo que estás haciendo por ti y para ti, y por consecuencia para los tuyos. Naturalmente hay algunas cosas que nos toca reflexionar a cada uno, a cada quien las propias. Pero, como siempre, me gustaría dejarte con algunas preguntas. Pero esas preguntas partirían no desde tu posible cambio, no desde tu renacer. Esas preguntas partirían de todo lo contrario. A consecuencia de no cambiar o a consecuencia de no renacer, ¿dónde estás decidiendo vivir? ¿Cómo estás decidiendo vivir? Y deliberadamente, porque aunque no te guste, tú estás eligiendo. Deliberadamente, ¿de qué cosas estás eligiendo privarte? Los dejo con una reflexión que justamente en el libro de la vaca de Miguel Ruiz, Miguel Ruiz de los 4 acuerdos y la Mesía del amor, se me fue el nombre, lo acabo de citar, del autor de la vaca, Camilo Cruz, dice que el infierno es llegar al final de tus días y tener enfrente a aquel que tuvo todo lo que tú soñabas tener. Tener enfrente a aquel que logró todo lo que tú querías lograr. Que vivió todo lo que tú quisiste vivir. Que logró ser todo lo que tú querías ser. Y que cuando levantas la vista y lo ves al rostro y lo ves a la cara, te das cuenta de que eres tú. Y ahí descubres todo lo que deliberadamente, con conciencia o sin conciencia, dejaste de hacer y dejaste de intentar. Soy Edgar Peña y yo espero que en este episodio quede algo de valor para ti, que de alguna manera te ayude a despertar un poco y quizás en algún momento elijas renacer con lo que a ti te implique, porque nuestras historias son tan distintas, son tan únicas, son tan irrepetibles que no podemos cortarnos a todos con la misma tijera. Este es tu podcast,
El Despegue y ha sido un placer poder comunicarme contigo. Hasta pronto.